Cada vez que nosotros vemos una nueva generación iniciar en el Señor, nosotros, esa nueva generación se vuelve una generación posible de cambio. Amén. Ya usted sabe la dinámica. Si tiene iOS, búsquelo en la aplicación de YouVersion, ahí está el bosquejo. Si tiene Android, descargue la aplicación, ahí está. Amén. Para que usted me siga, para que usted tenga ahí sus apuntes. Si está en YouVersion, recuerde que tiene que darle guardar, si no, no le queda. Si está en la aplicación, no se preocupe, queda guardado. Amén. Entonces, con cada generación inicia una posibilidad de cambio. Por eso Dios siempre en cada generación levanta nueva gente. Amén. ¿Se acuerdan cómo empezó este estudio? Dios no necesita una multitud. De hecho, Él nunca inicia un cambio con una multitud. Él inicia el cambio con una persona. Hoy yo quiero hablar acerca de una generación de cambio vive en la justicia de Dios. Amén. Amén, amados y amadas. Les oigo callados. Ese es un efecto de la presencia de Dios. Nos deja así como pero usted reactívese en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que la presencia de Dios lo deja a uno así como listo para la siesta. Gloria a Dios. Amén. Relajado totalmente. Pero en el nombre de Jesús, yo quiero hacerles notar dos cosas. Me llama mucho la atención. Ahorita les voy a decir qué, pero Génesis capítulo 3, versos 6 al 12. Dice la palabra del Señor. Vamos a remontarnos a la época en que todo esto inició. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual como un buen sinvergüenza comió así como ella. Aleluya. Versión mío. Amén. Dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y a Dios, que no se le escapa nada, inmediatamente encontró en esas palabras algo importante y le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Amén. Apocalipsis capítulo 3, verso 17 al 18. Ahora ya no estamos en el inicio, estamos en un final al que usted y yo todavía no hemos llegado. Pero en ese final que Dios ya tiene determinado dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta cita corresponde a una iglesia que los teólogos, la gente que más sabe de esto, han dicho que la iglesia de la Odisea corresponde a la iglesia de nuestro tiempo. Amén. Cada iglesia, cada una de las 7 iglesias corresponde a una época en la historia de la iglesia. Y la Odisea, según los que más saben de esto, dicen la Odisea corresponde a esta iglesia en la que usted y yo estamos hoy siendo partícipes. Amén. Me llama mucho la atención que el relato de la caída de Adán y Eva sea en Génesis capítulo 3
Y el relato de la iglesia más fría que haya existido en todas las épocas está en Apocalipsis capítulo 3. No soy ni numerólogo, ni le hago mucho al toque. Es más, si usted me pregunta, con todo respeto a cualquier persona que pueda llegar y decir, bueno, tal número significa tal cosa, yo sé que en la Biblia está que el 7 es el número de perfección, que el 2 es el número de plenitud por los apóstoles, que el 6 es el número de hombre porque fue el sexto día que fuimos creados, y etcétera, etcétera, y el 666 del anticristo y demás. Yo sé todo eso, pero no me gusta caer en el asunto ese de este es el mes tal, del año tal, del siglo tal, y pues respetamos esas cosas. Y yo he oído a mucha gente muy de Dios hablar de ello, así que no me voy a poner ni a decir es de Dios o no es de Dios, solo no es no le encuentro yo mi gusto a eso. Es personal, es particular, ¿está bien? Pero aún así me llama mucho la atención que, posicionados en ambos extremos de la historia humana, en el inicio, en el capítulo 3, se me cuente de la caída del hombre y la mujer, y en el capítulo 3 del último libro de la Biblia, que habla de lo último que va a pasar en la historia humana, justo en el capítulo 3 me hable de la caída de la iglesia más fría que ha existido en todas las épocas. Aleluya, amén. Solo es un sentir, algo curioso al rato, y Dios quería que pasara así, para que hiciéramos líneas y nos diéramos cuenta que hay un orden perfecto y una voluntad perfecta. Escuche esto. Lo primero que sucedió ese día, cuando Adán y Eva pecaron, es que Adán encontró la manera de cubrirse y cubrir a Eva. Dice que se cosieron unas ropas de hojas de higuera. No sé cómo funcionó eso, pero se las hicieron. Y cuando Dios los llamó, sintieron temor y se escondieron. Pero cuando Dios les llama y ellos se ven obligados a salir a la presencia de Dios, lo primero que Dios le dice es: la mujer que tú me diste. Escuche esto. El problema es que aparentemente podríamos decir que Adán estaba culpando a la mujer, pero no. Adán directamente estaba culpando a Dios. Y ese día, lamentablemente, ¿se acuerda lo que hablamos el domingo pasado? Creo que fue antepasado. Creó bastante polémica el asunto. Bastantes personas me escribieron preguntando, porque todo el mundo cree que cuando ese niño es concebido en el vientre de la madre, engendrado por su padre, ¿verdad? Una alma desciende del cielo, tocando arpa y todo el asunto, ¿verdad? Y se mete un suspiro ahí de Dios en el vientre de la mujer, y tengo un angelito aquí. Es un angelito porque es un bebé, es un alma pura. Pero ningún alma viene del cielo. Dios solamente creó dos almas, la de Adán y la de Eva, cuando sopló. Es la única vez que Dios sopló sobre un ser humano. Y la segunda vez que fue el Señor, no lo sopló para que recibieran alma, lo sopló para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Amén. Aleluya. Entonces, el alma la portamos usted y yo. Dios le dio alma a Adán y a Eva, le dio aliento de vida a Adán y a Eva, y cada vez que papá y mamá se juntan y crean un bebé, ellos le impartieron alma y espíritu, porque es parte de la naturaleza divina en nosotros proveer a lo que nace de cuerpo, de alma y de espíritu. ¿Ok? Tendríamos que decir bíblicamente que Dios tiene en el cielo un depósito de almas pecadoras. Esto es imposible. Amén. Todos nacemos con pecado. ¿Por qué los niños se salvan? Porque ellos nacen con un pecado que les heredaron sus padres, pero ellos no han pecado. A mí me encanta cuando llevábamos niños a retiros y usted les ponía a llenar, ponga ahí en qué cosas usted ha pecado. Qué maravilla, amados, eso es el cielo de los pecados.
¿Ah? Sí, 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 sí. O sea, si hay pecados que merecen irse al cielo, son esos. ¿Ah? Yo le mentí a mi mamá. Yo le hice un gesto feo a mi mamá. Yo me enojé con mi mamá, mi papá. Yo no le hice caso. Yo hablé en la escuela. ¡Qué maravilla, amados! Amén. Entonces, los niños heredan el reino de los cielos porque aunque ellos nacen con lo que la Biblia llama concupiscencia, que es el pecado que heredé de mi raza, pero ellos no han pecado en sí. No tienen conciencia de pecado. Y mientras yo no tenga conciencia de pecado, estoy libre. Si usted tiene hijos, pídale a Dios que Cristo venga antes de que sepan lo que es pecar, porque ese día necesitarán un Salvador. Amén. Entonces, oiga esto. Si alguien tiene una pregunta después del culto, yo se lo explico mejor, gloria a Dios, porque yo sé esto. Pero hermano, no es que los niños son angelitos. Sí, son almas que no han pecado en sí. Tienen pecado, pero no han pecado. Amén. Pero ningún alma viene del cielo. Esa la aportamos usted y yo, igual que el cuerpo. Dios un día sopló, y cuando sopló dotó a la pareja, la primer pareja, de la capacidad de darle a lo que procreaba: cuerpo, alma y espíritu. El alma sigue siendo de Dios, claro, Dios la dio. El espíritu sigue siendo de Dios, claro, Dios lo dio. Amén. Usted y yo solo gozamos del beneficio de una herencia divina que Dios quiso darnos. Amén. Seguimos entonces. Ese día, por herencia, usted y yo heredamos, valga la redundancia, de Adán y Eva, algo que se llama autojustificación. Cualquiera se equivoca, cualquiera falló, cualquiera menos yo. Y si yo tengo que reconocerlo, la culpa es de alguien, no mía. Yo llegué tarde al trabajo porque había mucha presa. No es cierto. Llegaste tarde al trabajo porque te fuiste 15 minutos después. Amén. Yo no logré hacer lo que me pidieron y porque no pude estudiar, porque no es cierto. No estudiaste porque tuviste un mes para estudiar y quisiste estudiar la noche anterior. ¿Hay alguien ahí? Yo no pude hacer lo que se me pidió en el trabajo porque usted no sabe que medio mundo. No es cierto. No lo hiciste por lo que fuera, pero no lo hiciste. Esta relación dio al traste porque usted no sabe, me casé con el diablo vestido de particular. No es cierto. Una relación da al traste porque dos partes se unieron para echarlo a perder. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? La autojustificación, amado, le ha producido al ser humano un gran problema. Entonces en Apocalipsis encontramos una iglesia llena de autojustificación. Una iglesia que dice: no, miren, no estamos mal, somos ricos, no tenemos necesidad de nada, aquí abunda de todo. Y Dios, ¿se acuerda el día que dijimos: a Dios no le preocupa? ¿Se acuerda? Dios no ocupa pruebas. ¿Se acuerda? Dios no ocupa pruebas, ni ocupa ¿cómo se llama lo de los juicios? Testigos, sí, pero ¿cómo se llama? No, se me fue la palabra. Bueno, no, lo que dije hace unos días. Dios no ocupa pruebas, amén, ni ocupa revisar los actos. Gracias, sierva. Amén. Eso lo ocupan los abogados porque no saben lo que es verdad. Entonces se arma un juicio y alguien viene y dice: mire, los hechos son estos.
apareció un cuerpo muerto y una persona parada a la par con una mano llena de sangre y salpicada la ropa, y el que está allí empieza a decir: soy inocente, yo solo quise ayudarle, quitarle el cuchillo del pecho, darle respiración boca a boca, y me pringué. Y empieza el problema, porque ahora todo el tribunal tiene que tratar de esclarecer tanto los hechos a través de las pruebas. Pero Dios no ocupa hechos, porque Dios conoce los sentimientos que originaron lo que yo hice. Y Dios no ocupa pruebas, porque Él estuvo allí cuando yo lo hice. Amén. Entonces, como Dios no ocupa ni las pruebas ni los hechos, Dios le escribe a la iglesia de Laodicea y le dice: tú dices que eres rica, tú dices que te has engrandecido y enriquecido, tú dices que no tienes necesidad de nada, pero yo te digo a mi ojo que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y aunque dices que tienes de todo, compra de mí oro refinado. Y aunque dices que eres rico, compra de mí vestiduras blancas dignas para vestir. Y unge tus ojos con colirio. Escuche esto. Y ahí le pongo algo. La primera imagen de hoy: la autojustificación es parte de mi naturaleza. El nacimiento de esta naturaleza, quiero decirle algo de una vez antes de empezar. No vaya usted aquí diciendo: hermano, lo dijo por mí, hoy predicó para mí. No. Si usted recuerda, empezamos hablando de Primera de Corintios, donde dice: Cristo no fue hecho de parte de Dios sabiduría y justicia. ¿Ok? Conste, voy en orden. La próxima semana seguro hablo de salvación. ¿Está bien? Así que no diga: lo digo por mí. Pues sí, pero porque tocó. Aleluya. Oiga esto: el nacimiento de esta naturaleza de autojustificación que llevamos en nuestro seno data del inicio de la historia humana. El primer fruto de esta siembra pecaminosa fue culpar aparentemente a la mujer, aunque en realidad se le estaba trasladando a Dios la responsabilidad. Ahora la propia justicia nace con nosotros. La mía, nace con nosotros. Y al parecer no hay otra parte de nuestra naturaleza caída que tenga tanta fuerza y dinamismo como esto. Como prediqué hace algunos meses atrás, la autojustificación está diseñada para desactivar toda verdad divina que toque mi vida. Oiga esto. Ahí le pongo: sin embargo, en contraposición con nuestros argumentos concebidos en el seno mismo de nuestra autojustificación, se encuentra el pensamiento divino que nos revela lo desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos que estamos. Escuche. Esto es importante porque una generación de cambio no es una generación que vive de la autojustificación, porque la autojustificación es una herencia de nuestra naturaleza caída. Amén. Lo hice, no lo hice, sea tu hablar sí, no, porque lo que procede más de esto ya es pecado. Amén. ¿Se acuerda un día de estos que yo en una forma jocosa, yo hablando de esto, verdad, de las almas, y entonces yo decía, y entonces esa mamá viene y dice: pero ¿a quién habrá salido esta muchacha? ¿Recuerda? Yo le decía: a usted. Yo me acuerdo hace muchos años, es una historia que cuento. Ay, nos mandó a llamar una hermana de San Antonio de Coronado, que por favor corriéramos porque ella no sabía qué hacer con su hija adolescente. Cuando llegamos, amados, la muchacha se le perdía por 15, 22 días. Llegaba, lavaba la ropa, se bañaba, comía, desayunaba, estaba 2, 3 días, se reponía, se volvía a perder otros 15. La hermana ya no sabía ni qué hacer. Y entonces llegamos, empezamos a hablar con la hermana, a tratar de motivarla y a tratar de ayudarla y de aconsejarla, cuando en la confianza que fuimos generando con la conversación, la hermana viene y dice: hermano, y es que mire, yo fui así con mi mamá, pero no tanto. Y cuando me dijo eso, yo dije: listo, entendido. Amén. ¿Qué estaré pagando?
¿Se acuerda del meme? El bebé llorando, ¿qué estaré pagando? Y en la siguiente imagen con una gran sonrisa, ay, ya me acordé. Aleluya. Amén. Aleluya. Oiga esto. Yo no puedo, una generación de cambio no se autojustifica. Una generación de cambio se enfrenta a su Dios y permite que Dios, por su Espíritu Santo, muestre su parte miserable, desventurada, ciega y pobre. Porque la única manera de que Dios pueda enriquecerme es que primero yo reconozca mi pobreza. Porque la única manera en que Dios puede sanarme es que primero yo reconozca mi herida y lo que duele. Porque la única manera en que Dios puede limpiarme es que primero yo acepte que estoy sucio. ¿Hay alguien allí? Amén. Así empezó esta historia. La mujer que tú me diste. Adán no quería dejar nada a la suerte. Dijo, de aquí, yo creo que aquí fue donde se originó aquel dicho: con una piedra mató dos pájaros. La mujer que tú me diste. Yo creo que Adán llegó y dijo: listo, ahora se arma un pleito aquí entre la doña y el Señor. Yo soy el único inocente aquí. Amén. ¿Hay alguien allí? Pero como Dios no ocupaba los hechos ni ocupaba pruebas, Dios no le aceptó a Adán su autojustificación. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? Y si ustedes notan, amados del Señor, hoy en día nosotros como iglesia del Señor vivimos en una constante autojustificación. Y tal vez es lo que yo quiero ver. Mire, punto número 1: la autojustificación comparativa. No quiero que usted piense que esto es como psicológico. Si pego algún término en psicología, usted dispensa. Aleluya, amén. No tengo nada de psicólogo, solo lo que la palabra dice, que Dios es el inventor de la psiquis humana. Amén. Así que Dios es el mejor psicólogo que existe. Pero esa autojustificación comparativa, vea qué linda imagen, un chaval enorme y otro chiquitico. Hemos caído en el uso de una justicia comparativa sin percatarnos de que ella misma nos hace virtualmente condenables. Y lo más terrible de esta porción de nuestra naturaleza pecadora es que muchos y muchas no percibimos el ejercicio de esta práctica. Autojustificación comparativa, hay peores. Yo no soy tan malito, hay peores. Mire, yo sé que yo tengo un defecto, pero yo conozco gente que este mismo defecto lo tiene más malo. ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien ahí? Le pongo ahí esta tarde, le doy la primera verdad espiritual de hoy. El pecado que nos agobia tanto a inconversos como a creyentes es negar nuestra propia culpabilidad. Ese argumento basado en ser tan buenos como otros o no tan malos como otros, ese argumento basado en la inmoralidad de Dios, entre comillas, al pedirnos santidad mientras nos sujetó a una naturaleza pecaminosa. Amén. Porque a veces en nuestra autojustificación comparativa, ¿a quien hacemos inmorales a Dios? Dios debería de dejarme entrar al cielo porque yo soy tan bueno como tal persona. ¿Qué te salva? ¿Tu conducta o tu fe? ¿Hay alguien ahí? Ahora sí se puso esto en silencio, ¿eh? Yo soy bueno, hay gente más mala. ¿Qué te salva? ¿En qué tienes la confianza? ¿En qué tengo mi confianza? ¿En mi conducta o en lo que Cristo hizo por mí en la cruz? ¿Hay alguien allí?
Una generación de cambio nunca vive comparándose. Una generación de cambio no tiene parámetros humanos para decidir si es mejor o peor. Una generación de cambio siempre tiene como método comparativo a la persona de Cristo Jesús el Señor. Mi competencia es contra mí mismo por parecerme a Él. Amén. No quiero parecerme a nadie que parezca más justo que yo. No quiero esconderme detrás de la injusticia de alguien que pareciera más pecador que yo. Yo quiero vivir comparándome en ese espejo que se llama Cristo Jesús. Pablo lo dijo en Efesios, recuerda, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la medida del varón perfecto. ¿Hay alguien ahí? ¡Qué silencio, amados! ¿Hay alguien allí? Amén. ¿Por qué digo allí en el comentario anterior que usar de la justicia comparativa ella misma virtualmente nos condena? Porque para poder yo demostrar mi inocencia por medio de otro que hace más mal, yo ya estoy aceptando que soy malo, solo no tan malo, o sea, el menos malo. Aleluya. Me acabo de acordar del menos malo, gloria a Dios. Amén. Pero hay un problema, aquí nadie se salva por ser menos malo. Aquí no nos salvamos por ser los que parecen más buenos. Yo no puedo vivir en una justicia comparativa, porque esa justicia comparativa demuestra mi culpabilidad. ¿Hay alguien ahí? Ahí le pongo otra imagen muy bonita. Ve al tipo empujando la piedra. La autojustificación parcial, esa también la aprendimos de Adán y Eva. Yo vivo tratando de hacer lo mejor que pueda. Sería la mejor forma de ejemplificar este tipo de razonamiento conductual. En este grupo estamos las personas que reconocemos nuestros pecados pasados. Hablamos de todo aquello que hicimos con cierto tono simplista y minimalista, intentando engrandecer y exaltar las nuevas acciones que nos mantienen en victoria. Aleluya. Pero en este mismo argumento se esconde la imperfección que nos inculpa creer que la conducta apropiada es sinónimo de justicia divina aprobada. ¿Hay alguien ahí? Mire, amado, yo hoy no me acosté tan tarde, de verdad, mi amor, gloria a Dios. Pero yo hoy en la madrugada estaba, amado, usted no sabe, yo salí de esta predicación bañado en sangre. Amén. Esta palabra a mí me cortó por todo lado. Por eso, si usted nota, todo allí en este bosquejo está no en tercera persona, aquí estamos todos involucrados. Por eso puse allí, amén, en este grupo estamos. Oiga esto, mi amado y mi amada del Señor, es autojustificación parcial. Sí, yo fui, pero ya no. Fue otra vida, otro tiempo. Ahora, gracias a Dios, yo soy buenito, sanito, lo mejor del mundo, el mejor partido que se pueda llevar alguna muchacha, algún muchacho, porque yo soy lo máximo. Esa es una justificación parcial. Yo trato de minimizar lo malo que he hecho y lo malo que he sido, engrandeciendo mis buenas virtudes. La segunda verdad espiritual que deseo darle en esta tarde se basa totalmente en lo anterior. Aunque podamos ser culpados de dureza, la ley de Dios exige una vida libre de pecado. El manto con el que debo presentarme ante Dios no debe tener ni una pequeña mancha ni una pequeña arruga, según Apocalipsis. ¿Qué tipo de ley sería la que absuelve a un ladrón porque solo robó pero no quebrantó el resto de la ley? ¿Sería justicia verdadera que soltaran al asesino porque solo en ese punto de la ley falló, pero en todo lo demás no? No,
la justicia no es así. Más bien, el ladrón es juzgado y condenado porque faltando a un solo punto de la ley es hallado culpable de transgredirla toda. De igual manera sucede con Dios y su palabra. Escuche, lo que Dios me pide a mí no está basado en mi conducta presente. Esto está pesado, amados. Esto está doliendo. A mí me está doliendo. Aleluya. ¿Saben qué es lo que pasa, amados? Que no nos percatamos del ejercicio de la autojustificación. Viene en nuestra genética. Es como levantarnos y estirarnos. Es como tener hambre y comer. Es como tener sed y beber. Es como tener sueño y querer irnos a dormir. Amén. Entonces no nos percatamos del ejercicio de la autojustificación. No, mire, sí, y usted no sabe cómo yo fui, pero yo tengo un añito de estar. Oiga, tenga cuidado, eso se llama autojustificación parcial. Se llama que usted cree que usted y yo estamos siendo justificados porque yo fui, pero ya no soy. Una de las cosas grandiosas de la justicia de Dios a través de Cristo es que la justicia de Dios dentro de 20 años seguirá siendo exactamente la misma justicia que me salva. No importa si yo soy más bueno o más malo. Deje eso allí, porque tampoco se la voy a dejar tan suave. Aleluya. Entonces hagamos, comamos, bebamos, que mañana moriremos. No, señores, hay una cláusula en el contrato allí. Pero el tema es que ahorita estamos viendo esto. No podemos caer en la justicia propia de decir, mire, yo ya no soy esa persona. Yo hace tiempo dejé de hacer eso. Usted no sabe qué maravilla, pero yo ahora estoy muy bien. Las cosas viejas pasaron, ahora todas están hechas nuevas. Oye, ¿en qué está basada tu fe? ¿En lo bueno que eres o en el que murió por ti? El avance que hemos tenido es porque yo he sido un vikingo, hermano. Usted no sabe de las que me ha aguantado. Así que ya no lo hago. Felicidades. Igual, para Dios eso no es justificación. ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien allí? Amén. ¿Qué tipo de ley sería? ¿Qué tipo de juez sería Dios si el día que yo me presente delante de Él yo pueda llegar y decirle: Señor, yo quiero decirte que yo solo maté un tipo, atrás viene uno que mató 20? Justicia comparativa. O yo quiero decirte que maté a uno, pero yo nunca mentí. Es más, al que maté le dije antes: yo nunca mentí, nunca robé, nunca hice nada indebido, solo maté un tipo. Así que por eso tú tienes que dejarme entrar al cielo. Y Dios va a decir: el que transgrede un solo punto de la ley. Mire, ya tenemos una amada, usted la ve así sonriente y todo, pero a mí me daría miedo ir a donde ella ejerce y verla en su oficio, ¿verdad? Porque es fiscal. Yo quisiera saber si alguien en una corte es absuelto porque solo transgredió la ley en un punto, pero en todo lo demás no. Mire, señor oficial, yo solo me brinqué el rojo, pero tengo 20 altos de estar parando. Y el oficial le hace a usted una nota de felicitación porque hoy solo se brincó un semáforo. No. La ley está allí para hacerte la boleta, para infraccionarte por el único que te brincaste, aunque hayas respetado 20. Así que yo no puedo hacer uso en mi humanidad de una autojustificación, oiga esto, de ese tipo. ¿Hay alguien ahí? Amén. Avanzamos. Mateo capítulo 19, verso 16 en adelante me da una tremenda enseñanza. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno?
ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Ay, qué lindo, amado, es cuando alguien tiene una autojustificación parcial. Y el Señor, que Él no ocupa del hecho, ni ocupa de la prueba, llegó y le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahí le pongo una pequeña explicación porque quería dejársela apuntada. El joven rico no había discernido que en su corazón intentaba servir a dos señores. Pero cuando fue confrontado con la sabiduría divina del Señor, se fue triste. Creo, a título personal, que él mismo, el joven rico mismo, no se había dado cuenta que en su corazón realmente ya amaba al Dios de las riquezas más que al Dios de los mandamientos. Yo creo que el joven rico con sinceridad quería heredar la vida eterna, pero él no se había dado cuenta que su corazón no estaba dividido. Su corazón ya había hecho a alguien su Señor. Ahora, cualquiera diría, este carajillo estaba en todas, hacía lo tico, no le faltaba nada, no he adulterado nunca, no he robado nunca, no he codiciado a la doña del vecino nunca, no he robado, no he mentido, no he nada, Señor, todo lo he hecho, honré a mi papá, a mi mamá, etcétera. ¿Qué me falta? Pero como Jesús podía ver más de lo que nosotros humanamente vemos, Jesús sí vio que el corazón de él tenía un Señor. ¿Usted cree que el Señor estaba interesado en que el joven rico vendiera todo? No. Él solamente vio que esa riqueza era su Señor. Como iglesia tenemos otros señores en nuestros corazones. ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien allí? El orgullo puede ser un señor de mi corazón. La vanidad puede ser un señor de mi corazón. ¿Hay alguien allí? Y cuando el Señor examinó el corazón de este joven y vio lo que estaba sentado allí, llegó y le dijo, mira, ya no te falta mucho, cógelo todo, véndelo, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y el muchacho se fue triste. Qué buen ejemplo de la justicia parcial que tenemos los seres humanos. Amén. Puramente el fariseo puesto en pie en el templo con el publicano al lado. Señor, yo te doy gracias porque yo siempre he hecho tu voluntad. Yo te doy gracias porque yo no soy tan bajo como este que está aquí. Yo te doy gracias porque yo soy hijo de Abraham. Tu hijo, esta es una cucaracha. Y luego Jesús pregunta, ¿quién salió de ese lugar con la justicia de Dios? Amados, qué silencio, está bueno esto. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? Mire, para que usted no siga asustado y asustada, dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Él no había discernido en su corazón que ya no había una confrontación. Él había cedido su corazón a un Señor. Y cuando el Señor lo confrontó, él se fue triste, porque lo que se le pidió era imposible darlo para él. Si Jesús hubiera sido su Señor, o Dios hubiera sido su Señor, como él aparentemente demostraba en sus acciones, Jesús ni siquiera le hubiera pedido que vendiera lo que tenía.
Pero aún si se lo hubiera pedido, él hubiera estado dispuesto a venderlo todo. Luego sigue la autojustificación racional. Indudablemente que en esto hemos caído todos también. Hemos buscado refugio para nuestra autojustificación en aquellos y aquellas que cometen los mismos actos que nosotros. ¿Hay alguien ahí? Pero mire, esa es más importante que yo. Y vea, hace lo mismo. Pero mire, yo me puse a ver Canal 23 enlace y salió un chavalo ahí haciendo esto, lo otro, aquí, allá, es siervo de Dios. ¿Por qué yo no? Todo el mundo lo hace. Entonces nos vamos. John, ¿vos qué pensás? Porque yo sé que John me va a decir que sí. ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien allí? Amén. De lo anterior se desprende mi tercera verdad espiritual de esta tarde. Tal práctica, esto va a sonar muy pesado, amados. Por favor, recíbalo en amor de Cristo. Tal práctica de consolidar nuestra defensa y descargo basándonos en quienes hacen lo mismo es conferenciar con los mismos demonios que incitan a tales acciones. Esto sería como preguntarle a un ladrón si considera que es malo robar, y sería aún más digno de comedia si el juez le preguntara al malhechor si se considera merecedor de la condena o no. Cuando yo quiero el consejo que ocupo de alguien que me va a decir lo que yo quiero oír, porque esa persona hace cosas semejantes a las mías, yo ya no estoy hablando con esa persona, estoy conferenciando con los demonios que incitan a esas acciones. ¡Qué silencio! ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Pero hacelo, todo el mundo lo hace. ¿Usted qué opina? Yo lo hubiera hecho hace rato. ¿Y usted qué opina? Dele, con confianza, nada va a pasar. Fue lo mismo que escuchó Eva ese día desde el árbol. Nada va a suceder. Sabe Dios. Amados, qué silencio. ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien allí? Amén. Y como Dios no ocupa el hecho ni ocupa la prueba, porque Dios en lugar del hecho vio el sentimiento que originó lo que yo hice, y no ocupa la prueba porque Él estuvo allí, porque nada se esconde de Él. Yo baso mi autojustificación en el consejo maligno de otras personas, no en el consejo divino que viene del cielo. Entonces cuando llegamos aquí hay que decir, amados, como decían en aquel famoso programita, ¿se acuerda? Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Aleluya. ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? ¿Cuántos y cuántas alaban al Señor? Nunca escuches la voz en conferencia de los demonios. Va a aparecer con personas con rostros muy amigables, muy familiares. Pero nosotros, los hijos e hijas de Dios, los que somos una generación que está cambiando a otra y que está cambiando al mundo, nosotros solo una voz oímos: la voz de Dios. Si Dios dice dale, le damos, aunque el mundo diga no. Y si Dios dice no, aunque el mundo diga sí, no caminamos. ¿Hay alguien allí? Aleluya. Entonces yo le pongo una imagen muy bonita que está basada en la cita que voy a leer ahorita. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel
que cree. Romanos 1, 16 al 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío y al griego, amados del Señor? Porque el judío solo se movía si había señal, y el griego solo se movía si había algo nuevo que entender. Y en medio de estos dos marcos, el Señor siembra el evangelio. Esto no es ni por la señal que la haga, ni por el conocimiento que se obtenga. No es porque parece de Dios porque hubo una señal, ni es porque parece sabio porque hay conocimiento. Es lo que el evangelio dice, y esto es poder de Dios. Amén, aleluya. Entonces sigue diciendo Pablito allí: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, basado en lo anterior, le doy la cuarta verdad espiritual de este domingo. Muchos y muchas consideran que creer está relacionado con el intelecto. Siendo así, cualquiera que diga creer en Jesucristo tendría su lugar asegurado en la gloria. ¿Te has visto eso? Yo creo. Pero hay un tema: la Biblia dice que aún el diablo y los demonios creen, y no solo creen, tiemblan. O sea, déjeme decirle algo. ¿Está bien? Esto no está en el evangelio. ¿Está bien? Esto es proverbio mío. Pero si se tratara de creer, yo creo que el diablo iría delante de todos nosotros, porque nosotros creemos y ni temblamos. Él tiembla. ¿Hay alguien ahí? Oiga, amado, entonces, ahora, ¿cuál es la contraparte de esto? Romanos capítulo 8, versos 8 al 10 dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Escuche esto, ahí le pongo algo. Dice primeramente que creer en Él es hacerlo Señor de mi vida. ¿Por qué? La palabra que se traduce acá como Señor es kurios, que significa soberano, en autoridad, supremo, amo, dueño. Y como una palabra en sustantivo, Él es el controlador de mi vida. Oiga esto: si yo creo que Jesús es el Señor, no es algo basado en intelecto. Esa es la confusión que está habiendo ahorita en la iglesia del Señor con todo lo que está pasando actualmente. Que la gente cree que tener a Jesucristo por Señor es algo intelectual. Yo salgo por ahí diciendo: no, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Señor. No, que Jesucristo sea el Señor es que Él se volvió el soberano, el amo, el dueño de mi vida. Él controla todo de mí. Y cuando yo creo en Él así, yo estoy en la justicia de Dios. ¿Hay alguien ahí? Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Yo no me baso en lo que hago para decir yo voy a ir al cielo. Me baso en creer en Cristo al punto de que Él es el Señor de mi vida. Y mientras esté en ese punto, su justicia está en mí. ¿Hay alguien allí? Oiga esto, siga leyendo conmigo, por favor. Ya estamos llegando al final. Oiga, esto anterior me lleva a la quinta verdad espiritual de esta tarde. Todo en nosotros únicamente estará influenciado por dos elementos: presiones externas o principios internos. Y claro que los principios internos serán los que defendamos, pues son la base de nuestro credo. Permítame agregarle algo que va a doler profundamente. Por eso un creyente que sin principios y convicciones reales, basados en el señorío de Cristo sobre su vida, jamás podrá vivir una vida
que externamente demuestra su reconocimiento del gobierno divino. Se lo leo de nuevo. Por eso un creyente que sin principio y convicciones reales basados en el señorío de Cristo sobre su vida, jamás podrá vivir una vida que externamente demuestre su reconocimiento del gobierno de Dios. Yo tengo solo dos maneras de vivir: por la presión externa o por el principio interno. Cuando Cristo se vuelve mi Señor, todo mi centro de credo es transformado. Mi confianza se vuelve Él, pero no solo mi confianza, mi obediencia se vuelve absoluta a Él. Si esto no está pasando en la vida de alguien, aunque se diga creyente y aunque se diga tener a Cristo Jesús el Señor en su corazón, aunque lo diga, sus acciones externas jamás lograrán demostrar que Jesucristo es el Señor de su vida, porque Jesús dijo que es de lo de adentro, de lo que sale, de lo que se contamina el hombre. Yo no puedo demostrar hacia afuera lo que no está pasando adentro. Yo creo que todos y todas aquí en algún momento de nuestra vida, no en alguno, sería demasiado presuntuoso usar un singular aquí, en muchos momentos de nuestra vida hemos sentido cómo el diablo ha hecho embates en nuestro cristianismo. Y por presiones externas, de lo que sea, hemos tomado decisiones equivocadas, pero al final siempre prevalece el principio interno. Es esa vocecita que algunos llaman la conciencia, esa cosita que te dice: estás mal, estás mal, estás mal. Amén. Es esa vocecita que usted se levanta, usted llega a la casa: amor, mamá, fulano, y no oye a nadie. Y usted dice aquí adentro: ¿habrá venido Cristo? Si se ríen es porque les ha pasado. A mí me ha pasado esa cosa de: amor. Hace un momento estaba en la cocina: amor, amor. Cuando contesta: ay, gloria a Dios, no vino, no me quedé. Mire, por eso hay tanto cristiano defendiendo lo indefendible y viviendo lo invivible, amando lo inamable, aceptando lo inaceptable, tratando de dorar una píldora que es imposible de dorar. Ustedes me han oído a mí decir muchas veces lo siguiente: entre que usted o yo tengamos un problema con Dios, mejor lo tiene usted. ¿Saben por qué yo digo eso? Porque para mí la palabra es innegociable. Yo no puedo negociar el evangelio. ¿Por qué no lo puedo negociar? No lo escribí yo. Y si yo trato de dorarle la píldora a alguien donde Dios no la adore, a mí es al que van a rajar. Y si yo trato de poner muy amarga una píldora que Dios dora, a mí también me van a rajar. La justicia verdadera que una generación de cambio vive en Dios no es esa justicia intelectual que te dice: haz lo que quieras, Dios te va a perdonar. La verdadera justicia de una generación de cambio que tiene su cimiento basado en Cristo Jesús y en sus principios, en la palabra, es una simiente, escuche esto, es una simiente que tomó la justicia de Dios entendiendo que Él es mi justicia porque Él es mi Señor. Yo no puedo reclamar para mi vida algo que le pertenece a otro señor. ¿Por qué se fue triste aquel joven? Porque en su corazón había otro señor y su señor no le podía dar lo que le pidió a este otro señor. Vino a pedirle a este Señor Jesús que le ayudara a afinar detalles para entrar en la vida. Pero lo que este Señor Jesús le respondió iba en contra de lo que había en su centro de credo, porque aquí había otro Señor, y se fue triste. ¿Hay alguien allí? ¿Hay alguien allí? Denle un aplauso al Señor, están muy seriecillos.
Amén. Gloria a Dios. Vamos aterrizando. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 5, verso 10 al 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, todo se resume, lo anterior se resume de esta manera: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entendamos lo que acabamos de leer. 1. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. 2. El que no cree ha hecho a Dios mentiroso, pues no ha recibido su testimonio. 3. Dios nos ha dado vida eterna a través del Hijo. Y 4. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no lo tiene sigue muerto en sus pecados. Escuche esto. Escuche esto. La iglesia de la Odisea, esta iglesia que estamos viviendo, la iglesia que el Señor, contrario a lo que ella sentía de sí misma, le mandó a decir: eres pobre, desventurado, ciego, etcétera. Esa iglesia, amados, esta iglesia moderna en la que estamos, es una iglesia que ha secuestrado el evangelio. Y una vez que lo secuestró, ha hecho con él lo que ha querido hacer. Eso no invalida la autoridad de Dios. Todo lo contrario, eso testifica de nuestra frialdad y nuestro pecado. Y no hemos sido capaces de percibir que esto es una evidencia sencilla. El que tiene al Hijo de Dios en su corazón tiene el testimonio interno de que su vida está bien. Pero no solo eso, el que tiene al Hijo tiene la vida. Amén. Esta es la verdadera la verdadera justicia. No una justificación, autojustificación basada en puntos que a mí me parecen. No, la verdadera justicia de Dios se resume a esto: ¿tienes la vida o no? Y no está basado en intelecto, está basado en experiencia diaria. Algo en mi corazón me dice que lo que yo estoy viviendo no agrada a Dios, y algo me dice en el corazón que lo que estoy viviendo sí lo agrada. Y yo no estoy basando mi confianza de ir al cielo en mi conducta buena. Estoy basando mi confianza en que Él es mi Señor. ¿Hay alguien allí? Si en cada cosa que yo hago en mi diario vivir está demostrado internamente y externamente que Él es mi Señor, yo lo hice a Él mi Señor. Pero si internamente yo digo algo que constantemente estoy destruyendo porque hago lo contrario, como dijo Pablo también: el que edifica lo que destruyó, transgresor se hace. Si yo fui libre de algo y yo vuelvo a hacerlo, me volví transgresor. ¿Por qué? ¿Por hacerlo de nuevo? No, porque hacer de nuevo lo que Él me libertó solo demuestra que Él dejó de ser mi Señor. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Me entiende esto? ¿Será que Dios no puede perdonar que yo allá mentí y aquí volví a mentir? Sí lo puede perdonar. Lo que pasa es que esa mentira que Él me perdonó y esta nueva solo demuestran algo, un testimonio externo e interno para mí. Él no es mi soberano. No lo he dejado controlar mi vida. Entonces, la justicia es por la fe. Totalmente. Dios no me está pidiendo que yo sea mejor.
me está pidiendo que le ceda la vida. ¿Hay alguien ahí? Porque allí en la calle anda mucha bola, amados. Y hay mucho evangelio lindo para escuchar. Si usted me pregunta a mí, yo he oído 3, 4 cositas que a mí me convienen también. Dios es amor, sí. Y si lo dejamos justo allí, amado, es lo más lindo que me pueden decir. En estos días estábamos revisando algo, termino ya con esto. Y hablábamos de, por lo que leímos, hablábamos de Cristo en el huerto del Getsemaní. El Señor le pide a Dios y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Escuche. Si Jesús sabía que venía a morir, ¿por qué le dice al Padre en el Getsemaní que si puede pase de la copa? Escuche esto. Número 1, Jesús tenía que orar y estar seguro que la copa que Dios le iba a dar a beber era la cruz. Y cuando ya por fin en el huerto del Getsemaní entendió: es la cruz, mi copa es la cruz, voy a morir allí, le dice: si es posible, pero no se haga mi voluntad. Escuche. En Dios, en Jesús, se reunieron 2 cosas muy importantes. Jesús era y es y será el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero Jesús era, es y será un siervo de Dios. En esa condición vino, ¿recuerda? Y hasta el día de hoy dice la Biblia que cuando todo se haya sometido bajo sus pies, Él junto con todo se someterá al gobierno de Dios. Entonces Jesús no tiene problema con saber que en Él se cumplen 2 aspectos. 1, Dios es su Rey. 2, Dios es su Padre. Y aunque parezca fácil, eso es lo más complicado que hay. Y yo les ponía un ejemplo a los hermanos y les decía un día de estos, que estuvimos hablando de esto, yo les decía: imagínense en la casa, puse de ejemplo a Mal y a Mari, a quién más que estaba ahí, a Ivo, y yo les decía: imagínense que Ivo llegue y le dice a Jimena: Jimena, tengo 2 semanas de estarte pidiendo que limpies el cuarto. Y Jimena: no es cierto, son 3, dice, ¿no? Bueno. Y si yo vengo más tarde y no encuentro ese cuarto limpio, no sabes lo que te va a pasar. Y Jimena, porque reconoce el señorío que tiene su mamá sobre ella, la autoridad y el mando, dice: si no arreglo el cuarto hasta aquí, me la presta Dios. Así que ese día limpió el cuarto. Ella reconoció el gobierno que tiene su mamá y su papá sobre ella, y lo hizo. Pero yo les decía: pero imagínense en qué bonito sería que un día llega John e Ivo a la casa, y cuando entran perciben un olor delicioso, a limpio, a desinfectante sabroso, no sé. Y cuando entran, aquello rechina de limpieza. Y Jimena: ¿qué pasó aquí, mami? Como yo sé que a usted le gusta, limpié el cuarto y de una vez limpié la casa, lavé los trastos, lavé la ropa. Mire, amado, Jonathan y Ivonne dicen: tuvo una abducción extraterrestre. Oiga, no, Jonathan va a decir: wow, ¿quién es usted que hizo con mi hija? Sí. Oiga, a ver, amados, oiga esto. Jesús sabía que Él tenía que ir a la cruz porque su Rey se lo ordenaba. Pero Jesús sabía que Él debía ir a la cruz porque su Padre lo quería. Y esas son 2 cosas muy distintas. Cuando haces las cosas porque Dios dice, y cuando haces las cosas porque a Dios le agrada.
Y ahí es donde empieza la justificación del reino. Póngase de pie y vamos a orar. Aleluya. Amén. Vamos. Mientras Pablo dijo que debíamos hacer al Señor Jesucristo nuestro Señor para vivir en justicia, Juan le sumó a esto y dijo que el que lo ha hecho a él su Señor tiene su vida, y esa vida es nuestro testimonio interno de que somos hijos e hijas de Dios. La justicia por fe no está basada en mi conducta, pero sí está basada en su señorío sobre mí, en su paternidad sobre mí. Así que saque un instante, revise allá adentro. Por eso aquel día Jesús le dijo a aquellos que escuchaban: ¿cuántos de ustedes, cuando su siervo viene del campo de trabajar la faena, cansado, sucio, deseando dormir, no vienen y le dicen: arremángate y sírveme? Y hasta que has comido como amo, como Señor, le dices a tu siervo que ya trabajó todo el día en el campo, que ya te sirvió, ahora sí, sírvete tú, come. Y luego dijo: por eso, digamos, siervo negligente y malo, porque hice justo lo que se me pidió. Jesús fue a esa cruz por dos cosas: porque sabía que su rey gobernaba sobre él, pero también fue a esa cruz porque sabía que su padre quería que él fuera. Señor, aquí estamos. Justicia por fe. Eres nuestro Señor, nuestro Rey. No vivimos una vida tratando de agradarte. Vivimos una vida sometida a ti. No vivimos una vida tratando de crear las conductas que tú aplaudas.